Radio Macondo. Hablemos de vainas que supuestamente nunca ocurrieron. Los 44 años de gobiernos conservadores transcurridos entre 1886 y 1930 son conocidos como la hegemonía conservadora. La Constitución de 1886, considerada la obra cumbre de la regeneración goda, era la carta política que regía los destinos del país. Dicha carta le devolvió el poder a la Iglesia Católica, que había perdido todos sus privilegios con la Constitución de 1863, también conocida como la Constitución de Río Negro. La carta política de los godos, pues le entregó el control de la educación a la Iglesia Católica, la libró de pagar impuestos y además prohibió el divorcio, entre otros asunticos importantes para el buen ejercicio democrático del país. Tras 4 décadas en el poder, el régimen conservador terminó endureciendo la legislación en contra de la protesta social. Es así como, por huir del bolchevismo, los godos criollos terminaron inventando su versión del fascismo a la criolla. Miguel Abadía Méndez fue el último presidente de la hegemonía conservadora y gobernó al país entre 1926 y 1930. Fue durante su mandato que se promulgó la famosa Ley Heroica, por allá el 30 de octubre de 1928. Con el pretexto de reglamentar la actividad obrera, la norma buscaba realmente meter en cintura a los sindicatos y disminuir la capacidad de acción política de las masas campesinas, liberales y obreras. Esta ley prohibía que los sindicatos fomentaran la lucha de clases y les desconocía prácticamente el derecho de promover huelgas. Gracias a la Ley Heroica, los obreros se convirtieron en objeto de aguda vigilancia policial. Es en este contexto que los diálogos entre el Sindicato Obrero de las Bananeras, liderado por Raúl Eduardo Maecha, y la United Fruit Company, también conocida como la Compañía Frutera de Sevilla, pues llegaron a un punto culminante con la promulgación de dicha ley, la Ley Heroica. La empresa bananera endureció sus posiciones y rechazó de plano el pliego de los trabajadores, cuyas peticiones principales eran la abolición del sistema de contratistas, el aumento general de los salarios, el descanso dominical remunerado, la indemnización por accidente y la construcción de viviendas decorosas para los obreros. La empresa rechazó esas peticiones porque las consideraba bastante subversivas. La United Fruit Company se amparó en la Ley Heroica, que había declarado la ilegalidad anticipada de cualquier pretensión obrera que tratara de obtener mediante huelgas concesiones por parte de los patronos. A los obreros no les quedó otro recurso que ir a huelga el 12 de noviembre de 1928. Los directivos de la United Fruit Company movieron enseguida su vasto aparato de influencias en el alto gobierno, que desplegó inmediatamente un contingente del ejército al mando del general Carlos Cortés Vargas. El desenlace ya lo conocemos: la masacre del 6 de diciembre, conocida como la masacre de las Bananeras. Por aquellos días, un joven político comprometido con el movimiento popular realizó un centenar de entrevistas a sobrevivientes de la masacre, a habitantes de la zona, a obreros del banano. Gaitán tomó fotografías de cadáveres insepultos y de los destrozos ocasionados en Ciénaga y Sevilla, que se atribuyeron en principio a los huelguistas y que, según la investigación de Jorge Eliezer Gaitán, fueron ocasionados en su mayor parte por la tropa y por orden de su comandante, el general Cortés Vargas. Armado con una documentación impresionante, los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 1929, Gaitán suscitó uno de los más intensos e históricos debates que se hayan vivido en el Parlamento colombiano, en donde hoy en día se sienta María Fernanda Cabal. ¡Estudien, vagos! Gaitán demostró la grave situación de explotación a que eran sometidos los obreros de la zona bananera. Demostró la corruptela en el departamento propiciada por esa compañía, que en la práctica gobernaba los destinos del departamento del Magdalena. Demostró que los trabajadores no habían dado ningún motivo para que se disparara contra ellos y probó a todas luces que la represión contra los huelguistas había generado un genocidio y que el número de trabajadores muertos por las balas oficiales en Ciénaga, Aracataca y Sevilla alcanzó por lo menos a 300 muertos. Para muchos, el número sigue siendo indeterminado hasta el sol de hoy. Sin embargo, el embajador norteamericano Jefferson Caffery reportó inicialmente que fueron 100 muertos. Posteriormente,
reportó que habían sido entre 500 y 600 muertos y finalmente, ese mismo diciembre, envió un informe al Departamento de Estado norteamericano en el que informaba que las víctimas habían superado los 1000 muertos. Y pues no es nada raro que los hilos del poder tejan una maraña de olvido en torno a situaciones luctuosas que ha tenido que vivir el país. La masacre de las bananeras es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista. Los invitamos a leer los medios independientes. A nosotros nos encuentra en www.radiomacondo.fm y también en nuestras redes sociales. En esta vieja estación del ferrocarril, la historia registró a uno de los hechos más sangrientos en la vida sindical y obrera de nuestro país. El general Cortés Vargas fusiló a más de 1 millar de campesinos quienes luchaban por la reivindicación social. Esa fatídica madrugada del 6 de diciembre de 1928, 2 ametralladoras y un centenar de fusiles lanzaron sus proyectiles sobre una multitud obrera compuesta por no menos de 4000 personas. 1 minuto de intervalo y otra descarga igual a retaguardia ahogó las voces de socorro que imploraban piedad. Niños, mujeres embarazadas, jóvenes vigorosos, hombres y ancianos cayeron asesinados por orden del general Carlos Cortés Vargas, defendiendo los intereses de la United Fruit Company y masacrando a los campesinos que exigían sus derechos en busca de una reivindicación social. El banano se originó en Asia y fue introducido a los trópicos americanos después de 1492. La geografía y las tierras del Magdalena eran aptas para la producción del banano. Para esa época, casi nadie en los Estados Unidos o en Europa había visto y mucho menos probado ese banano, considerado una fruta exótica. El estímulo inicial para la exportación del banano vino de las prominentes familias de Ciénaga y Santa Marta, quienes poseían tierras e iniciaron el desarrollo de la agricultura con el apoyo de una compañía francesa. A finales del siglo XIX y comienzo del XX, varias compañías extranjeras invirtieron en agricultura y en producción ganadera en toda la costa atlántica, especialmente en las regiones del Sinú, Mompox y todo el Magdalena. En la década del 20, Colombia entró en un despegue económico por los dineros recibidos por la separación de Panamá, indemnización que pagó Estados Unidos. Desde entonces, el café y el banano se exportaban a Estados Unidos y a Europa para compensar algunas deudas contraídas con estos países. Durante las 3 primeras décadas del presente siglo, la industria del banano se expandió rápidamente. La United Fruit Company se le conoció como la Gran Flota Blanca, ya que poseía 90 barcos de vapor que transportaban el banano a Estados Unidos y también a Europa. En Colombia, como en otras partes, las plantaciones bananeras siguieron al ferrocarril. En 1911, el ferrocarril llegó a Aracataca y en 1920 llegó a Fundación. Colombia, en la década del 20, se convirtió en el tercer abastecedor mundial de banano. Cuando se instaló la United Fruit Company en la zona bananera, contrató obreros para construir los ferrocarriles, canales de riego, para limpiar el terreno, sembrar el banano y recolectar la cosecha. La fuerza laboral de la zona bananera estaba compuesta por campesinos de la región en un 70% y el 30% restante eran de Bolívar, Atlántico y las provincias de Valledupar y Guajira.
En 1910 ascendían a unos 10.000 campesinos y en 1928 creció a 25.000 obreros. El problema de la huelga de las bananeras empieza a gestarse desde el mismo momento en que la United Fruit Company estipuló que los obreros eran responsabilidad de los contratistas y ni el contratista ni sus empleados tenían que ver con la multinacional. Muy a pesar que la United Fruit Company producía millones de bananos anualmente, ellos sostenían que no tenían trabajadores. Ante esta situación, creció el inconformismo de los trabajadores. Este sistema conducía a la explotación. La United Fruit Company utilizaba los contratos para evadir la legislación laboral colombiana. A partir de 1915, el gobierno nacional comenzó a promulgar leyes regulando las condiciones de trabajo. La United se rehusó a extender tales beneficios. Muy a pesar de que la compañía le pagaba bien a sus trabajadores, seguía creciendo el inconformismo, ya que la United le empezó a incumplir sus pagos. Fue cuando le implantó el sistema de pago por medio de vales para sus propios comisariatos, los cuales le cobraban el 10% y muchas veces hasta el 30%. El jefe mandó a quemar varias planillas y habíamos perdido los derechos, porque yo trabajé hasta el año 50, pero que fueron 27 años. Pero entonces, como él mandó a quemar las planillas, no parecen ahí, sino 19 años. En el 51 principié a pedir la jubilación, pero cada vez que iba me decían que no tenía derecho porque no había trabajado en las 3 compañías, o sea, en los 3 nombres de la compañía. Había muchos jubilados que habían trabajado menos que yo. Entonces yo iba siempre, toda la semana iba, un día, hasta el año 70, que conseguí un abogado. Y el abogado también estaba de acuerdo con la compañía porque me engañó. Estoy esperando es que a ver si me arreglan el problema, porque tengo 31 años de estar luchando para que me arreglen el problema y todavía no me lo han arreglado. El estado sanitario de la zona bananera empezó a entrar en crisis. El paludismo, la anemia tropical, la tuberculosis, entre otras enfermedades, empezaron a azotar a los trabajadores. Ante tantas adversidades de los trabajadores de la zona bananera del Magdalena, empezaron a crearse en cada finca comités, los cuales lo llamaban sindicatos de obreros y colonos campesinos. En 1928 aparece Raúl Eduardo Maecha, hijo de un campesino tolimense. Llegó y se alió a los obreros por medio del movimiento sindical católico. Maecha se convirtió en el secretario de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena y fue determinante en la elaboración del pliego de peticiones. A esta organización obrera se unieron Ignacio Torres Giraldo, María Cano y los agitadores internacionales Rabatet, Elías Castellanos, Mariano Lacambra, Genaro Toboni y Alberto Castrillón. Un 6 de octubre de 1928 se reunieron en Ciénaga los dirigentes campesinos de Orihueca, Guacamayal, Tucurinca, Guamachito, Aracataca, Retén y otras veredas de la zona bananera, y en plena asamblea, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena aprobó unánimemente el pliego de peticiones, el cual constaba de 9 puntos, a través de los cuales le exigían a la United Fruit Company y a los productores nacionales lo siguiente. 1. Pago de seguro colectivo obligatorio. 2. Pago de seguro contra accidente. 3. Derecho al descanso dominical. 4. Aumento del 50% en todos los jornales. 5. Supresión de los comisariatos. 6. Pagos semanales y no por quincena y en efectivo. 7. Abolición de los vales para las tiendas. 8. Supresión de los contratistas e intermediarios para establecer los contratos colectivos. 9. Creación de un hospital para cada 400 obreros que tuviese la compañía. La United Fruit Company consideró estas demandas de los trabajadores una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, tendrían que aumentar los salarios y a otras pretensiones lesivas para esta empresa. Ante esta circunstancia, la United se negó a negociar con los obreros. El 28 de octubre y nuevamente el 6 de noviembre, el gerente de la United rechazó a la delegación de los trabajadores. Finalmente, el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de los Trabajadores le entregó a la empresa un ultimátum. Se acordaba la negociación
o los trabajadores iniciarían la huelga. La actitud del gobierno central no fue la más acertada, porque se convirtió en cómplice de la masacre. Ni el presidente de la República, ni el Congreso, y mucho menos el Ministerio de Industrias, hicieron absolutamente nada para mediar en esta situación laboral. La respuesta del gobierno nacional fue militar. El ministro de Guerra ordenó al general Carlos Cortés Vargas, quien estaba en Barranquilla, mover 3 batallones para la zona bananera. Y además se le ordenó garantizar el orden público. Con sentimiento reprocho el calor a la fiebre que negro 6 de diciembre de aquel año 28. Cortés Vargas hizo el sancocho en un brutal desespero. Un villano sin esmero que apoyó cruel desastre formó la grande masacre en el pueblo cienaguero. El general Vargas Cortés replegó soldados por toda la zona bananera y asumió el control del ferrocarril de Santa Marta. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical se reunió la noche del 4 de diciembre en Ciénaga y decidieron que 50 mensajeros llevaran instrucciones precisas a las plantaciones y caseríos de la zona. Todo el mundo debería congregarse en Ciénaga el 5 de diciembre en la noche y seguir a Santa Marta en la mañana del 6 para llevar a cabo una gran manifestación ante el gobernador y el director de la Oficina General de Trabajo, solicitándoles que obligaran a la Yunay a negociar con sus trabajadores. Los mensajeros cumplieron con su trabajo y al mediodía, ya casi caía la tarde, hombres, mujeres y niños comenzaron a llegar a Ciénaga. A las 2:30 de la tarde, Ciénaga parecía que estuviera de fiestas. A esa hora llegó el primer grupo de obreros de la región de Pueblo Viejo, portando un inmenso retrato del libertador Simón Bolívar y una bandera colombiana. De improviso, una banda de música en medio de la multitud que se agrupaba en la plaza del ferrocarril. En Ciénaga, la ciudad... Después, un grito sonoro de ¡Viva Colombia Libre!, salido de 5.000 gargantas, fue a perderse en el infinito a lo largo de la región. Una hora más tarde, se corrió la voz de que el gobernador y el gerente de la Yunay Fruit Company se dirigían a Ciénaga en tren especial con el fin de firmar el pacto de la multinacional aceptado por los obreros días anteriores. Todo parecía que se iba a resolver el conflicto, pero a las 5:30 de la tarde llegó otro golpe. El gobernador no vendría jamás. En ese instante, el general Cortés Vargas ordenó concentrar toda la fuerza del ejército en la estación del ferrocarril para batir a fuego a los amotinados. Durante el transcurso de la tarde del 5 de diciembre, Cortés Vargas fue incapaz de aprovisionar a sus tropas o de mantener funcionando los trenes. Cuando los huelguistas quisieron reunirse masivamente en la estación del ferrocarril, el general Cortés Vargas y 300 soldados ya estaban posesionados del lugar. En pleno estado de sitio, siendo posiblemente de las 10 de la noche en adelante, en la plaza se llenó de gente. Niños, viejos, perros, ancianos, gente de toda clase, mujeres. Salió el batallón, después volvió y salió otro escuadrón y así fueron saliendo hasta que la placita se llenó. Mandaron más de 400 cachacos de estos con los rifles y Cortés Vargas, un hombre malísimo, con metralladoras y todo. Entonces fue arrasando con toda esa gente, matándolas. Pues. Nada más se oía ese solo tromeo, uno no podía abrir la puerta, no podía tomarse a la puerta de la calle porque esos cachacos le apuntaban a uno para matarlo. No podía uno salir ni a tomar agua. El general Cortés Vargas era un hombre como reposado, ¿ves? No me atrevo a decir que fue malo. Como buen oficial del ejército cumplió con su deber, ¿comprendes? Y él le dijo a la gente que se retiraran, no una vez, sino muchas veces. Entonces comenzaron a contar 1, otro minuto, 2, 3 minutos, a la 1,
A las 2. ¿Se rinden? No. A las 11 de la noche llegó una noticia fatídica para los intereses de los trabajadores. El decreto legislativo número 1 de 1928 declaraba la ley marcial en la provincia de Santa Marta y nombraba como jefe civil militar al general Cortés Vargas. A la 1:30 de la mañana, Cortés Vargas y sus tropas, ante la multitud de obreros, sonaron los tambores. 300 soldados se apostaron al costado norte de la plaza del ferrocarril. En voz alta, un capitán leyó el decreto del estado de sitio, a través del cual se prohibían asambleas o reuniones de más de 3 personas. Los huelguistas debían dispersarse en forma inmediata, o de lo contrario, las tropas dispararían. Siguieron 3 toques de cornetas a intervalos de 1 minuto. Casi nadie se movió. Los huelguistas jamás imaginaron que los soldados iban a disparar. Casi que espontáneamente todos gritaron: ¡viva la huelga! ¡Viva Colombia libre! ¡Viva el ejército! Inmediatamente el general Cortés Vargas ordenó disparar. Lo que no creían los trabajadores que pasaría, sucedió. Un momento de pánico, dolor y confusión. Mientras unos caían, otros trataban de escapar. Estaba yo en la estación. En esa hecha estaba yo como de 12 años. Me puse junto de un muchacho que al menos sirvió en el cuartel. La segunda descarga fue cuando hubo los muertos. Entonces me fui rodando con el muchacho hasta pasar la calle al otro lado. De ahí nos paramos. Él me dijo, váyase para la casa, y yo me fui para la casa. Bueno, el día siguiente, como pelado, me vine acá al campo, donde había sucedido la tragedia, y vi los muertos. Pero allí solamente ya habían dejado más que 9. Quedan los 9, digo yo que eran 9 puntos. Y así fue todo. Después de la matazón, un cabo nos ordenó al negro Bovea y a mí que subiéramos a los camiones. Hay que arrear esta gente, nos dijo. Comenzamos el trabajo de trasladar cadáveres entre el negro Bovea y yo. Cada uno hizo un viaje hasta la playa, donde habían 3 botes. Fueron unos 80 cadáveres que después fueron llevados a alta mar en el buque Pichincha y echados a los tiburones. Después otro viaje cada uno hasta unos terrenos del antiguo matadero y fueron 70 cadáveres más. Allí se cavó una fosa común en la que fueron sepultados. Por último, el negro Bovea hizo 3 viajes y yo 4, con unos 500 muertos hasta el lugar llamado Aguacoca. Los enterramos en otra fosa común. Solo dejaron 9 muertos. El coronel Óscar Pérez, apodado Chihuita, lo señalaba al que pasaba y decía: ahí tienen los 9 puntos del pliego. Este suceso Jorge Eliezer Gaitán lo calificó como la página más bochornosa de la historia, y un tiempo después siguió un periodo de terror con más de 1.500 víctimas.
Caballero, buenas tardes. Buenas tardes, 732. ¿Qué me están firmando? ¿Qué es esto? La estela de muerte dejada a lo largo y ancho del territorio colombiano por los grupos paramilitares, especialmente en la década de los 90, generó un sinnúmero de investigaciones por parte de la justicia en este país. Los primeros indicios señalaban una serie de alianzas entre estos grupos armados ilegales con varios sectores de la sociedad colombiana. Periodistas como Ignacio Gómez o defensores de derechos humanos como Gloria Cuartas alertaban sobre la forma como se estaría financiando las Autodefensas Unidas de Colombia bajo el mando de Carlos Castaño. El país se preparaba entonces para conocer uno de los secretos mejor guardados de la guerra. Los grupos paramilitares, quienes sembraron el terror, cometieron masacres, ordenaron asesinatos selectivos y desplazaron a miles de familias campesinas de sus territorios, habían cometido todos estos delitos con dinero proveniente del apoyo económico que le brindaban varias empresas multinacionales con operaciones en distintas zonas del país. El fenómeno paramilitar fue un fenómeno que permeó muchos sectores de la sociedad colombiana. Sin duda, la alianza más estratégica que lograron los grupos paramilitares se dio con las multinacionales en este país. La verdad se comenzaba a conocer, y los nombres de prestigiosas compañías como Chiquita Brands, la minera norteamericana Drummond o la petrolera británica British Petroleum Company empezaban a verse envueltas en escándalos de violación de derechos humanos. La opinión pública no salía del asombro al conocer la noticia. Para muchos esta situación hacía parte de una estrategia de desprestigio contra el capital transnacional en Colombia. Sin embargo, luego del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares en Santa Fe de Ralito, varios comandantes, entre ellos Salvatore Mancuso, develaron parte de esta alianza que sin duda alguna favoreció notablemente el plan militar que se había propuesto esta organización. La persecución a sindicalistas y organizaciones sociales, el asesinato de líderes comunales y varias masacres en zonas rurales del país donde operaban las empresas multinacionales ponían en evidencia que en el entramado de la selva se había fraguado un plan concreto para favorecer a capitales extranjeros de la mano de las llamadas AUC. Investigadores y juristas y expertos en el tema han recalcado en varias ocasiones que los casos Chiquita Brands y Drummond son solo la punta del iceberg de la convergencia entre el sector empresarial y el paramilitarismo. Empresas también como la British Petroleum Company, Coca-Cola y la Oxy forman parte, según algunos procesos, de la macabra alianza de terror que implantaron estos grupos armados ilegales en Colombia. Digamos que prácticamente la primera masacre paramilitar, es decir, de militares atendiendo intereses ajenos a los propios del ejército, pues es la masacre de las bananeras. La historiadora Catherine Legrand de Estados Unidos cuenta perfectamente cómo los soldados colombianos que mataron a los obreros en la plaza principal de Ciénaga en octubre de 1927 celebraron y pagaron sus francachelas con dólares. Por lo tanto, estaban cumpliendo las órdenes de alguien que no era su comandante natural y legítimo del país. Es evidente que muchas de las inversiones extranjeras en Colombia han sido posibles gracias al accionar de empresas de los paramilitares en los territorios en donde ha sido de interés la implementación de megaproyectos por parte de la inversión extranjera. En los procesos se ha documentado la manera en que los grupos paramilitares han sido financiados, apoyados, auspiciados, no solamente por el Estado, sino por empresarios. En particular existen casos en donde, por un lado, hay la confesión de paramilitares de haber sido apoyados específicamente por empresarios, recibido dinero para cubrir sus necesidades logísticas, y también existe confesión de las mismas empresas de haber apoyado grupos paramilitares. En conclusión, para nosotros es claro que paramilitarismo y empresas no son situaciones aisladas, por el contrario, las empresas se han beneficiado del actuar de los paramilitares porque en el interés territorial lo que han desarrollado los paramilitares del despojo por vía de la fuerza, de la generación de desplazamiento de zonas geoestratégicas para el desarrollo de megaproyectos, pues ha sido en últimas usufructuado por empresas, especialmente empresas transnacionales. Carlos Castaño planteaba cómo había que
liberar la región de la insurgencia y de esa manera desarrollar una región que tenía una tarea geográfica muy fuerte, y era reordenar el uso del suelo para que Corea estableciera en la región del Urabá unas nuevas formas de uso del suelo. No solamente los coreanos, estaban canadienses, Estados Unidos, el capital, por ejemplo, el de Chiquita Brands. Recordemos que Chiquita Brands viene desde la Fruity Company. O sea, todo ese papel de las multinacionales en la zona hacen una reorganización de capitales, de visión de la política, y estructuran en 1994 un nuevo acuerdo. Y ese acuerdo significó lo que se conoce hoy como el Plan Retorno. El flagelo que atravesamos nosotros los trabajadores del sector minero es muy tenebroso aquí en Colombia, a través de un gobierno complaciente con estas transnacionales, y que nosotros hoy, como obreros, pues no nos queda otra situación que aferrarnos a Dios, pero muy traumático. Nosotros acá en Colombia, ser dirigente sindical es un riesgo muy grande, porque acá en Colombia los dirigentes sindicales lo asesinan. Entonces es muy difícil ser dirigente. Yo desde el momento que asumí la presidencia del sindicato la asumí con un reto por los asesinatos de nuestros compañeros y por ver cómo en este país estas empresas multinacionales golpean a la clase trabajadora. Aquí no hay dignidad por el trabajo. Aquí los empresarios lo que quieren es la riqueza para ellos. Atención, firme. Tercer. Media, full. Un paso de frente, por. El paramilitarismo tiene su proceso largo y digamos el primer caso así impactante en el que yo conozco es cuando por casualidad me encuentro en un cartapacio de documentos un certificado de uso final de armas y municiones y visores nocturnos a nombre de una empresa llamada BPX, que era una filial de la British Petroleum, que estaba construyendo el oleoducto que saca el petróleo de su yacimiento en Casanare, al oriente de la cordillera oriental, y lo lleva hasta la FSU, la unidad flotante de almacenamiento de petróleo en el Golfo de Morrosquillo, en la costa Caribe, entre Cartagena y Urabá. Entonces, yo conocía el trabajo de Michael Gillard, del periódico The Guardian en Londres, se llamaba BP Fields of Blood, o algo así parecido. Los campos de sangre, que en un momento se tradujo los campos de la muerte de la BP en Colombia, sobre la relación entre directivos de la British Petroleum y grupos paramilitares que habían amenazado y en alguna ocasión habían matado a 2 campesinos.
de aquí la investigación, comenzamos a profundizar sobre estos documentos, tanto en Londres como en Colombia. En Colombia encontramos que había un convenio específico para la protección del oleoducto con el ejército colombiano, pero que al mismo tiempo y casualmente, en la medida en que se iba dando el paso del oleoducto, se iban instalando misteriosos grupos paramilitares que contaban con la asociación del ejército y concretamente de la Brigada Petrolera del Ejército. Esta publicación se hizo en 1998. Posteriormente, digamos que tenemos el caso de Chiquita Brands. Para esa primera época, en el caso de los negocios petroleros, también se dio el otorgamiento de un campo llamado Tilodirán a la empresa Harken durante el gobierno de Andrés Pastrana. Y posteriormente, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se le entregaron otros 2 pozos que misteriosamente comenzaron a ser productivos y a conectar el tubo 3 meses después de haber sido otorgadas las licencias, lo cual es un plazo pues como para Guinness Record. Para muchos historiadores, los vínculos de Chiquita Brands con actividades irregulares y violación de derechos humanos en Colombia comienza el 6 de diciembre de 1928 en la Plaza Municipal de Ciénaga Magdalena, cuando fueron asesinados centenares de hombres y mujeres que exigían a la transnacional estadounidense United Fruit Company solución al pliego de peticiones presentado por el sindicato. Ese día, el ejército colombiano disparó sus armas contra la multitud para aniquilar la protesta de los trabajadores. Durante varias décadas, la compañía estadounidense Chiquita Brands, filial de United Fruit Company, desarrolló sus actividades relacionadas con la producción de plátano en Colombia, la cual tenía una gran demanda en el mercado norteamericano. La zona conocida como el Urabá, al noroccidente del país, se convirtió en uno de sus principales centros de operaciones. Allí la empresa transnacional concentró todos sus intereses. Una de las zonas más afectadas por esta alianza entre paramilitarismo y multinacionales fue la zona del Urabá, una zona 100% bananera en Colombia y también minera. Allí aún se investigan muchos crímenes cometidos por los grupos paramilitares que fueron supuestamente o presuntamente financiados por varias multinacionales. Y no hay que esperar gratitud de nadie, solamente hay que disfrutar de la satisfacción que nos produce a todos estar sirviendo a la Colombia. Eso es todo. Inicialmente los nexos económicos con grupos paramilitares por parte de la compañía apuntaban a ser producto de extorsiones, pero con las investigaciones y las confesiones de varios paramilitares esta hipótesis perdía fuerza y la idea de que estos pagos eran producto de un pacto comenzaba a acechar la contabilidad de la multinacional. Tras varios procesos en los Estados Unidos se logró comprobar que entre 1997 y 2004 altos funcionarios de la compañía pagaron cerca de $2 millones a los grupos paramilitares en Colombia. Chiquita Brands admitió ante una corte federal que realizó pagos a las AUC a cambio de proteger sus plantaciones y sus empleados. Según el juez federal de los Estados Unidos, Roy Lamberti, más de 100 pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Ohio. En el caso de Chiquita Brands, la historia comienza por una cruel masacre ocurrida en Mapiripán, Meta. También un poco más al norte de los campos petroleros de Casanare, o sea, al oriente de la cordillera oriental, que había sido una zona que nunca había tenido control del Estado y que la presencia que había tenido más permanentemente era la guerrilla. Es decir, allí nunca se había presentado antes el fenómeno paramilitar. Y sucede la masacre en 1997 en donde llegan hasta la base norteamericana más cercana, que queda en San José del Guaviare, los aviones con 2 aviones cargados de lo que Carlos Castaño llamaba su fuerza élite, que era en realidad un ejército que torturaba en público, que hacía como escenarios para torturar a la gente con el propósito de aterrorizarla y que hicieron un recorrido después por el país. Su primera estación pues fue
la cabecera municipal de Mapiripán en el Meta, en donde habrían torturado en público por lo menos a 30 o entre 35 y 49 personas. No se puede precisar porque los cadáveres fueron echados al río y 2 de esos cadáveres correspondían a niños que trataron de rescatar un cadáver del río. De manera que de la masacre solamente aparecieron 2 o 3 cadáveres. Chiquita Brands es un caso igualmente emblemático que tiene la confesión de una empresa de haber entregado dinero a los paramilitares. También de origen estadounidense, esta empresa es productora de bananos. No solamente actúa en Colombia, sino en otras partes de América y especialmente de Centroamérica, y que también tiene antecedentes de estar relacionada con violación de derechos humanos en otras partes del mundo. Chiquita Brands confiesa en los Estados Unidos haber entregado durante varios años dinero a los grupos paramilitares en la zona de Urabá y el Magdalena. Las comunidades y los sectores organizados afectados por los paramilitares en esta zona ya habían denunciado con anterioridad cómo venían siendo perseguidos por los paramilitares y cómo los paramilitares actuaban a instancias de intereses económicos en esa zona. No obstante, el Estado colombiano había sido renuente o indiferente a estas denuncias y no había iniciado las correspondientes investigaciones. A partir de la confesión de la empresa Chiquita Brands en los Estados Unidos y dada la presión también internacional y pues digamos la alarma social que causa este hecho, la Fiscalía inicia el proceso de supuesta investigación, donde uno esperaría que se generara un proceso de investigación por estos hechos. Sin embargo, hoy, casi 10 años después de que se sabe que esta situación venía ocurriendo, la Fiscalía archiva el proceso, la Fiscalía 33 especializada en Medellín, aduciendo que esta empresa Chiquita Brands habría hecho los pagos no con la intención de favorecer a los paramilitares, sino producto de una extorsión. La región del Urabá tipifica lo que significa la unión de capitales con estructuras armadas para ocupar territorio. Hoy miramos, por ejemplo, lo que pasó con el tema de las tierras. Los últimos 20 años en la región del Urabá, solamente le voy a dar datos de un pueblo, de Apartado. Un municipio con 600 kilómetros cuadrados, 96.000 personas, y logran 1.200 personas ser asesinadas en 3 años. ¿Quiénes fueron asesinados? Sindicalistas, políticos, organizaciones sociales, líderes de organizaciones sociales. Se vio cómo la violación a las mujeres se convirtió en un elemento de ocupar territorio. Como tanto la insurgencia de las FARC como el EPL, que eran las 2 insurgencias fuertes en la zona hasta que se reinserta el EPL, tenían las fincas repartidas en la región del Urabá, en controles políticos y controles económicos. Luego, el paramilitarismo lo que hace es desalojar, correr, y hoy tenemos entonces 12 megaproyectos en la región del Urabá, después del exterminio de la Unión Patriótica, del desplazamiento forzado, del asesinato a líderes. El servicio de la comunidad, el sentido de nuestra Policía Nacional en nuestros pueblos
es ser servil. Es muy posteriormente que nos venimos a enterar que en la investigación con el gobierno de Estados Unidos, Chiquita Brands estaba negociando que no se dieran a conocer, que no se hiciera ningún registro sobre otros pagos ilegales que ellos estaban comenzando a hacer en ese momento, concretamente a la Organización de las Autodefensas Unidas de Colombia, a cambio de pagar una multa y sepultar todo. Por ese solo soborno, Chiquita es sancionada en el año 2001 y entonces ahí se produce el release de los hechos por los cuales se le sancionaba, que era este pequeño soborno a la DIAN en Colombia, ocultando, como ya había dicho, otros pagos. Pero los hechos mostraban que concretamente se había pagado un soborno para obtener ese puerto que se llama El Zungo. Casualmente, en el noviembre y diciembre siguiente, entra a ese puerto un barco llamado Otterloo, recién matriculado con bandera panameña, que tenía un cargamento de armas, de fusiles AK-47, provenientes de Nicaragua, que Carlos Castaño reconoció como suyos en una declaración pública para el periódico El Tiempo. Él confirmaba entonces que eran suyas las armas que habían entrado por Urabá en tal fecha. Y es claro que el único puerto habilitado en Urabá para hacer ese desembarco era el puerto de Chiquita. Jurídicamente también se ha documentado digamos, una serie de hechos que corresponde a la justicia colombiana investigar de manera seria y profunda, y tiene que ver precisamente con la utilización de toda la logística empresarial para alentar y atizar el conflicto en Colombia y para auspiciar el accionar de los grupos paramilitares. Para la muestra un botón, el hecho de que a través del puerto de Zungo en Carepa, que es un puerto privado de esta empresa, ingresaron cerca de 5.000 fusiles que después se comprobó fueron dirigidos a los grupos paramilitares, porque incluso el jefe paramilitar de la época, Carlos Castaño, así lo manifestó a la opinión pública, diciendo que la introducción de estas armas y la munición para estas armas fue uno de los grandes goles del paramilitarismo, y esto se hizo precisamente por la facilitación logística de esta introducción de armamento al país, que evidentemente pues fueron armamentos que se utilizaron en contra de la población civil, que se utilizaron en contra de la democracia, que se utilizaron para callar las voces de denuncia y para debilitar las organizaciones sociales que en su momento buscaban pronunciarse en relación con los graves crímenes que se cometían en la región y que beneficiaban intereses empresariales. El ambiente y sobre todo el reclamo judicial que se avecinaba hizo que Chiquita Brands saliera del país a mediados del año 2004. Ya en el año 2005, el Departamento de Justicia radica un reclamo judicial contra Chiquita, lo que ellos llaman un indictment, por los pagos ilegales que Chiquita hizo. Porque al momento de un primer acuerdo judicial, que es una acción que llaman de cease and desist, o sea que cesaba la investigación y se desistía de las otras partes investigadas, Chiquita se había comprometido a cesar los pagos. Pero Chiquita siguió pagándole a los paramilitares hasta mediados del año 2004, hasta 3 meses después de haberse ido del país. Y de ahí se produjo un acuerdo judicial
con Chiquita, que se concretó en el año 2007 en la corte de un juez muy particular que se llama el juez Lambert de Nueva York. Y Chiquita acordó pagarle al gobierno de los Estados Unidos y por infracción a sus leyes sobre financiación del terrorismo una indemnización de $25 millones, sin que se haga ninguna mención ni consideración sobre las víctimas de los paramilitares. Yo creo que tenemos que repensar qué son las geografías de la guerra. Y en las geografías de la guerra estamos entendiendo primero que la guerra es desigual. No en todas partes, ni en la misma región, ni en el mismo territorio, el impacto de las acciones sobre la población tienen el mismo efecto. Se lo ilustro con el caso del Urabá. Son 13 municipios, pero lo que ocurre en el eje bananero, estamos hablando de Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa, Mutatá, que forman como el eje estratégico. Y tenemos que repensar la geografía, no solamente como señalar en un mapa dónde queda un pueblo, sino qué es lo que ha ocurrido, cómo tenemos la capacidad relacional de mirar que esa producción local de los poderes, el control del paramilitarismo, el control de la insurgencia, el control de la fuerza pública, que en mi concepto obró fuerza pública y estructuras empresariales y económicas paramilitares obraron en alianza. Y yo soy responsable de lo que estoy diciendo. O sea, esto no es un proyecto ni marginal, ni es un proyecto que fue que se le ocurrió a dos hombres con mucho dinero irse de Robin Hood a liberar una región. No. ¡Atención! ¡Oye! Una de las empresas involucradas en varios procesos judiciales por este tema es la multinacional norteamericana Drummond. El asesinato de varios sindicalistas de esta empresa encendió las alarmas sobre la posible financiación de esta compañía a grupos paramilitares en Colombia. En ese momento, después de consolidar los pagos mensuales de Chiquita y en otras partes del país, los paramilitares en cabeza de Carlos Castaño deciden conformarse en una especie de federación nacional, deciden tener una estructura militar nacional.
Entonces en ese momento el país tenía por lo menos 3, que era la estructura de las Fuerzas Armadas, la estructura de la guerrilla y la estructura de los paramilitares, que por supuesto terminaron siendo los mejor financiados y los mejor entrenados de todos los 3. Entonces en ese momento, digamos, ahí está ese planteamiento nacional de finanzas y de estructura militar de los paramilitares, y esta estructura norte se centra en la empresa Drummond, que es un gran exportador de carbón. Desde el departamento del Cesar necesitaba más o menos un ferrocarril de no sé cuántos, diría yo que unos 500 o 600 kilómetros. Y en la construcción de ese ferrocarril empieza a haber una especie de sabotajes por parte de la guerrilla, aparece la solución de los paramilitares, que involucran, son conversaciones que, de acuerdo con lo que está documentado en los procesos judiciales de Colombia, involucran directamente a un señor Brown con antecedentes o con hoja de registro como agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, y más sorprendentemente a el señor Drummond, al dueño de la empresa, en conversaciones con los autores materiales del asesinato de los 3 dirigentes sindicales. El caso en concreto, que se conoce como el caso Drummond, tiene que ver con la muerte de directivos del sindicato de esta empresa. Jurídicamente se ha comprobado cómo estos sindicalistas fueron asesinados a instancias de los intereses empresariales que ellos con su actividad sindical de alguna manera estaban cuestionando. En este proceso se ha hablado y se ha comprobado de cómo la muerte de los sindicalistas está precedida de reuniones de empresarios y paramilitares para que estos crímenes se llevaran a cabo. Y no solamente estos crímenes de manera puntual o aislada, sino que hay documentada la decisión de exterminar el sindicato. Desde el momento que mataron a mi compañero Balmore Locarno y a Víctor Hugo Orcasita, a Gustavo Saler, a mi compañero Charris, toditas me han afectado, y eso me ha dado la valentía de seguir luchando por la memoria de nuestros compañeros caídos en lucha, que sabiendo que también fueron unos trabajadores campesinos, hijos de campesinos, que llegaron al SENA a capacitarse y a prestar su mano de obra allí, y por defender las injusticias hoy hayan tenido que sacarles la vida. Eso es incondenable. Eso es condenable para este gobierno y para estas transnacionales, lo que han hecho con nosotros, simplemente unos obreros. Nosotros, desde el momento que nos asesinaron a los compañeros en el 2001, desde ese mismo momento recibimos amenazas de muerte. ¿Cómo sería la situación nuestra, que no podíamos ni siquiera viajar en los buses con los trabajadores? Los trabajadores, nosotros nos embarcábamos en los buses, estábamos poniendo en riesgo la vida de ellos. A veces nos tocaba viajar en los camarotes de los buses, en los baños escondidos, o si no, buscar otro medio para poder llegar uno al sitio de trabajo, pero nosotros tenemos nuestro trabajo. Y de ese momento hemos venido teniendo todo tipo de amenazas, pero últimamente han arreciado, y eso sí, pongamos, en noviembre me hicieron mi primera amenaza por teléfono nuevamente, donde me dijeron que si yo iba entrando a Valledupar, que me iban a asesinar. Y después enviaron por correo a 4 compañeros, a 3 compañeros de la seccional de Chiriguaná, Johnny Ojeda, Reinaldo Corcho y Esteban Padilla, le enviaron un correo también junto conmigo de que nos iban a asesinar. Después llaman al secretario general de la Nacional y le dice que Raúl Sosa, Eber Causado, Horacio Llano y Sergio Becerra estamos en una lista. Y después vuelvo otra vez, nos envían el mensaje.
y lo más sorprendente, porque ya ese es el último mecanismo que tienen los paramilitares, los grupos esos, es que le envían un sufragio a la casa de uno, y eso sí es bastante traumático. Cuando yo abro la puerta de la casa y veo el sufragio donde dice que mi familia llorará mi muerte, y eso se le enviaron a 4 compañeros más. Se le enviaron al compañero Reinaldo Corcho, el compañero Johnny Ojeda, el compañero Juan Agua y el compañero Juan Barrios, compañeros que son de la seccional de Ciénaga, también recibieron. Y fuera de eso, los compañeros de Ciénaga, compañero Dairo Mosquera, compañero Corbacho, también han tenido amenazas y por panfletos. La compañía Drummond llegó a realizar explotaciones de carbón a Colombia en el año 98. Los yacimientos de La Jagua, La Loma y El Descanso, ubicados en el departamento del Cesar y que le fueron concesionados, hicieron que gran parte de las operaciones logísticas de la empresa se desarrollaran en la ciudad de Valledupar. Tras el asesinato de varios trabajadores de la empresa a manos de grupos paramilitares, la hipótesis de una presunta alianza comenzaba a tomar fuerza. Las constantes denuncias por parte de miembros del sindicato, en las que aseguraban que varios directivos y contratistas tenían estrecha relación con comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en la zona. Incluso llegaron a asegurar que la manera como estaba infiltrando la empresa a la organización sindical era a través del casino donde les daban la comida, pues según la junta directiva de la organización, la concesión para proveerles los alimentos estaba en manos de los grupos paramilitares. Y hay confesiones que relacionan esos asesinatos con el reclamo por el restaurante de los obreros de la Drummond, porque ese había sido el punto en el que los paramilitares habían decidido infiltrar sus operaciones de inteligencia dentro de la Drummond, y a los obreros no les pareció bien que cambiaran el restaurante, porque el restaurante pues les daba comida buena, o les daba comida que a ellos les gustaba. Entonces el sindicato se apropia de ese reclamo y para callar al sindicato frente a ese reclamo se asesina a todo el sindicato, a toda la dirigencia del sindicato. Se asesina a su presidente, a su vicepresidente, a su fiscal, y a los demás pues les dicen que siguen ustedes. Entonces se acaba el sindicato y por lo tanto se acaban los reclamos del restaurante, etc. Y se consolida una presencia de los paramilitares dentro de la mina y otra presencia de los paramilitares en el recorrido de la mina, y otra presencia de los paramilitares en el puerto donde se embarca el carbón de la mina. Nos asesinan primero un compañero el 1 de marzo, y a los 15 días nos asesinan el 12 de marzo nos asesinan al presidente y al vicepresidente, y en la forma que lo asesinan, donde en el transporte, en el bus, todo salió de la empresa. ¿Cómo sabían de que iba a haber una reunión de alimentos? ¿Cómo sabía de que el compañero Balmora llevaba armas? ¿Cómo sabían que bus iban? ¿Cómo paran el bus en que van ellos? ¿Cómo asesinan uno y se llevan después el otro? Y después a los 6 meses nos asesinan el otro presidente. Subiéndolo bien, eso era un exterminio que querían contra nosotros. Es importante entender que la actividad sindical es una actividad legítima, necesaria en una democracia y en un Estado de Derecho, y que es una actividad que debe ser protegida por los Estados. Sin embargo, en este caso se ha demostrado como no solo los sindicalistas fueron amenazados antes de esos hechos, fueron estigmatizados en esa zona a través de panfletos, sino que a las entidades a las que pidieron protección, esas entidades no actuaron con la debida diligencia para impedir que los crímenes que se anunciaban se materializaban. Es importante también mencionar que quien era procurador para esa fecha tenía un hermano que hoy está a puertas de una sentencia condenatoria, porque además él ha confesado vínculos con estos grupos paramilitares y está investigado y está enjuiciado por estos crímenes. La investigación se ha intentado plantear en Estados Unidos, el caso mediante una ley que se llama la Alien Tort Act, en donde una empresa puede ser responsabilizada por los actos criminales que desarrolla en el exterior,
pero sin éxito. Nuevamente hay una apelación, todavía no sabemos cuál sea el resultado de esa apelación. El hecho es que los testimonios que hay en Colombia, la investigación que se ha logrado especialmente con base en confesiones de los paramilitares en Colombia, apunta muy sólidamente a esa información que les he comentado, es decir, las conversaciones entre el señor Gary Drummond, un señor de la Agencia Central de Inteligencia, y los paramilitares Hernán Giraldo y Salvatore Mancuso y Jorge 40, involucrados en las 3 diferentes operaciones de la empresa Drummond en su mina. Es decir, que en este caso se demuestra, uno, no solamente que la actividad sindical está siendo perseguida sistemáticamente en el Estado y que el Estado no ha hecho lo que le corresponde para proteger la actividad sindical, sino que además están involucradas empresas por el interés que tiene de exterminar estos grupos, porque son incómodos a los intereses empresariales cuando estos generan violación de derechos humanos. Y está demostrado que no solamente se da en el ámbito empresarial local, sino que también hay una actividad o hay una voluntad tanto nacional como internacional de afianzar intereses económicos aún por encima de la violación de derechos humanos. Todos han dicho quiénes fueron los responsables, quiénes han pagado, pero no lo investigan. Un paramilitar en cualquier momento, en las versiones que están dando, señala a una persona, inmediatamente salen los medios, sale todo el mundo, que fulano, que el congresista tal, que esto tal, pero a Drummond nadie, y que absolutamente nadie. ¿Cómo sería que la jueza de derechos humanos me dijo, señor, ¿usted no le da miedo ahora salir después de que yo estuve 4 horas en una audiencia de hacer todo ese anuncio y que lo vayan a meter en la puerta? Me dijo, usted apenas salga, llega el abogado de la empresa, inmediatamente se va a enterar de todo lo que usted está diciendo. Y yo dije, no, estoy con Dios, si me toca morir, moriré, pero yo no puedo dejar de que eso. Y yo lo que quiero que en realidad todo el mundo sepa es que esos crímenes no queden en la impunidad, que sean castigados. Hoy cuando contratan gente especializada de inteligencia para hacernos la inteligencia a nosotros los dirigentes sindicales, ¿de dónde venimos? Si a nosotros nos da clase Marulanda, si nos da clase tiro fijo. Nosotros nunca hemos sido guerrilleros, nos quieren tratar como guerrilleros, nunca hemos sido guerrilleros. Yo soy criado en el corregimiento de Cuatro Vientos Cesar, orgullosamente de un pueblito, donde mi padre me crió con principios y valores, a ser un hombre honesto. Pero lo único que sabemos nosotros y que nosotros, como hemos leído como trabajadores, lo que está contemplado en la Constitución Política, en el Código Sustantivo de Trabajo, a qué tenemos derecho, y porque reclamamos a lo que tenemos derecho, enseguida nos quieren quitar la vida. Las investigaciones por violaciones a derechos humanos debido a esta alianza entre grupos paramilitares y multinacionales continúan en varios procesos tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Incluso la compañía norteamericana bananera Chiquita Brands reconoció su participación y financiación a grupos paramilitares en Colombia. El gobierno colombiano, en el caso de Chiquita, hizo un reclamo ridículo, y era diciéndole a Estados Unidos que parte de la plata que le daba Chiquita debía ser para las víctimas aquí, pero pues obviamente eso es desconocer el fallo, porque el fallo habla específicamente que es una violación a la ley norteamericana. Y Estados Unidos en ningún momento, ninguna corte de Estados Unidos ha reconocido que ni en el caso de la Drummond, que ni en el caso de la Occidental, que fue la primera que tuvo sus negocios con el ELN en los 80, ni en el caso de Chiquita Brands, ni en el caso de Coca-Cola Company, que también tiene la investigación por el asesinato de los sindicalistas dentro de la planta en Urabá.
nunca se ha reconocido que estas empresas tengan víctimas en Colombia y por lo tanto pues no puede haber ese tipo de reclamo. Nosotros creemos entonces que los crímenes primero no pueden ser analizados de manera aislada, sino que tiene que mirarse el contexto de cómo ha sucedido históricamente y en su conjunto estas violaciones en el país, el rol que en ello ha tenido estos actores empresariales, el rol que han tenido los sectores políticos en este país, el rol que ha tenido la construcción de la normatividad jurídica que ampara a estas empresas y evidentemente la justicia aún no ha operado como debería hacerlo. Hemos detectado que hay diversos mecanismos de impunidad, entre ellos la arbitraria utilización de la figura de la sentencia anticipada para amparar la impunidad y para de verdad evitar que la verdad y la justicia sean realmente garantizadas como corresponde según los principios y derechos conforme a las normas internacionales que el Estado colombiano ha suscrito. Y creemos que hay mucho aún por entregar en materia de verdad y justicia a las víctimas del accionar paramilitar y cuando este accionar ha sido auspiciado por empresas transnacionales en el país. ¿Quién pagó? ¿Quién pensó? ¿Quién definió a quién matar? ¿Quién lo ejecutó? En Colombia estamos como en lo último. O sea, ¿quién ejecutó? Pero no quién pensó, por qué se pensó, a qué modelo de economía, a qué modelo de desarrollo se estaba apostando con esa estructura. Que en teoría la investigación no se ha comenzado a hacer, pero hay hechos que son claros, y es que si una familia no puede mover su mercado entre un pueblo y otro, en ciertas zonas que están controladas por paramilitares o por ex-paramilitares o por BACRIMS y aún por guerrilla, sino que hay que pagar una especie de impuestos de guerra, pues obviamente que las grandes corporaciones también los pagan. Y en primer lugar, se están asentando en Colombia empresas mineras que provienen de una ética tenaz, de una ética que incendió África y que puede incendiar a Colombia nuevamente, por un lado. Y eso sucede tanto en minerales extractivos como en hidrocarburos. Por otro lado, hay empresas de agroindustriales que están asociadas con los dueños de la tierra, es decir, con los paramilitares que durante este proceso de guerra, de su supuesta guerra contra la guerrilla, le han robado la tierra prácticamente a todos los colombianos. Esa unidad de Colombia, a usted, presente en el Caquetá, comandante Rubiel Bloque Centauro. ¿Quiénes son los señores del paramilitarismo en este país? Habría que develar quiénes son, habría que, muchos ya sabemos, muchos nombres quedan casi que absolutamente claros, pero sí es muy importante que la justicia opere, que sea ella la que diga, que quite esas máscaras y esos velos, que llame a las correspondientes investigaciones y a los juicios a estas personas, que devele quiénes fueron los determinadores, los auspiciadores de todos estos crímenes que dejan una secuela de despojo, de violaciones de derechos humanos, de desplazamiento en un lugar poco honroso a Colombia como el segundo país del mundo, en una tragedia humanitaria tan grave como el desplazamiento, que evidencia que los territorios despojados fueron precisamente territorios que han beneficiado la acumulación para intereses empresariales. Y creo que eso es lo que tendría que descubrirse si la justicia quiere salir bien librada, pues digamos, de todo este proceso histórico, y es decir,
quiénes son quienes gestaron el paramilitarismo en este país, quienes se han beneficiado de él y obviamente respondan no solamente nacional, sino internacionalmente, como corresponde, reclamo de verdad y de justicia desde las víctimas. Hoy le diría a la comunidad internacional que verdaderamente hagan respetar los derechos humanos en Colombia, a que nos afiancemos eso. Si afianzamos a respetar los derechos en Colombia, se puede vivir aquí en Colombia lleno de paz, porque de ahí, aquí por tanta vulneración de derechos humanos, es que hay tanta violencia, tanta miseria. Y aquí, sobre todo en la parte laboral, a la OIT pronunciarse ante estas transnacionales, pronunciarse. Al propio Insulza, secretario de la OEA, a que venga y revise, a que revise personalmente, a que vaya a estas empresas a mirar las condiciones de trabajo, a que escuche a los trabajadores, que aquí nosotros no estamos buscando intereses particulares, sino nosotros somos como una organización clasista y seria que defendemos a los trabajadores y queremos que nos ayuden a que este impacto sea menos dañino para el pueblo colombiano. O sea, el proyecto paramilitar es un estilo de pensamiento, es una manera de vivir, es una manera de mirar a los más humildes, es una manera de entender la naturaleza. O sea, el paramilitarismo es un proyecto vacío de ética, vacío de utopía, vacío de respeto, porque impone la manera de vivir, de sentir, de vivir la sexualidad, de soñar, de cuidar la tierra. Y por eso la justicia no es solamente un tema de cuántos años de cárcel para un Ritualejo del Río o para un Álvaro Uribe o para un determinador empresarial, bananero o de Chiquita Brands, que en Estados Unidos los castigan, entre comillas, y en Colombia los exoneran. Tengo que andar encerrado, mi familia tiene que andar con candado. Lo más preocupante para mí es cuando mis hijas me ven un revólver en el cinto y me dicen que ¿para qué es eso? Eso sí me preocupa porque no puedo ocultarle la verdad a mis hijas. Y entonces tengo que decirle la verdad a mis hijas, que esto es para defenderse. Entonces, eso sí me preocupa, que mis hijas se críen porque yo ando armado. Y eso, para mí, mis hijas se están creando con una situación muy lamentable. Ese pánico, donde no las dejo acercar a ninguna parte, a mis hijos no los dejo hablar con ninguno. O sea, prácticamente mis hijas viven sin rozarse un roce social con los otros niños. Eso a mí me da mucha tristeza y no me deja dormir. Estos paramilitares se han afiancado ahí y no sucede nada, Por eso lo quería decir en esto y que para donde vaya el mensaje, todo el mundo sepa de que aquí en Colombia los dirigentes sindicales estamos en peligro de muerte. Y miren lo que nos han hecho últimamente, nos han puesto como quien dice, se esconde, a mí me lo dijeron, deje todo esto o lo matamos. Hoy temo por mi vida y en especial pues dejar a mis hijos huérfanos, a mi madre y a mi padre, que soy el responsable de esa familia. Dejarlo, eso me da miedo.
Las multinacionales son expertas en no pagar impuestos. Eso es un problema porque sin impuestos nos fregamos. No hay plata para nada. Hoy les vamos a mostrar los truquitos que utilizan y por qué eso debería ser considerado un crimen. Primero aclaremos dos cosas. Una cosa es evadir impuestos, que es ilegal y perseguido por el Estado y medio mundo. Y otra cosa es eludirlos, que es un poquito más sutil y lo deja bien parado ante la ley. Es como el niño al que la mamá le dice que no puede ver televisión en el cuarto. Entonces el niño saca el sillón al corredor, prende el televisor y listo. Le está haciendo caso a su mamá porque está viendo televisión por fuera del cuarto. Pero algo está mal, ¿no? Hablemos de esa estrategia genial. Hay tres maneras en las que las multinacionales se hacen las de las gafas. La primera son los paraísos fiscales. Eso suena como una playa bella en medio de un océano azul y claro. Y eso es lo que son para los ricos. Resulta que existen ciertos lugares del mundo en donde usted puede crear una empresa a la que no le van a cobrar impuestos y donde usted puede mantener muy en secreto cuánta plata tiene. Son los mismos lugares donde terroristas y dictadores hacen pasar su plata por legal, normal. Imagínese que usted tiene una multinacional de zapatos y abre una empresa, digamos, en Panamá, donde la ley es muy ligera con los impuestos. Pese a que usted hace todos los negocios, digamos, usted no le paga nada a la DIAN porque la plata le llega a Panamá y eso es legal. ¿Se acuerdan de todo el miércolero con los Panama Papers? Una empresa de Panamá, Mossack Fonseca, se encargaba de abrir empresas para que ciertos empresarios, políticos, periodistas y grandes conglomerados pusieran allí su dinero y así se salvaron de pagar impuestos en Colombia. Todo eso también lo pudieron hacer porque encontraron ciertos huequitos en la ley por donde se podían colar. Ese es el segundo método. En todos los países hay firmas de abogados muy juiciosas. Se leen los códigos de impuestos de pe a pa, se saben los artículos de memoria como el Papa se sabe la Biblia y saben también cómo encontrar la pata coja al camello. Es decir, encuentran que interpretando de cierta forma las reglas no toca pagar. Además de los abogados están los lobistas. Es gente muy bien vestida que va a las oficinas de gobierno, a los congresos. Y si se dan cuenta de que van a aprobar un nuevo impuesto, pues interceden a favor de las empresas para que no les peguen tan duro o para que no les peguen en absoluto, como suele pasar. Vean el video que hicimos sobre las bebidas azucaradas. Charladito, llegamos al tratico. Está muy bien que cada empresa defienda sus intereses, ¿no? Pero resulta que estas empresas ricas, gracias a los lobistas y a los incentivos exagerados que les dan los gobiernos, no solo no pagan lo que toca, sino que terminan barriendo la economía del país. Y todo eso es legal. No es justo exigir que quienes ganan más paguen más. El tercer método es una creación del genio humano. Se llama manipulación de precios de transferencia. No se asusten, sabemos que eso suena a enfermedad venérea. Y sí, pero lo vamos a explicar. Volvamos al ejemplo de los zapatos. Imagínese que esa fábrica que está en Colombia necesita comprar las suelas. Corre con la suerte de que pertenece a un conglomerado que tiene su casa matriz en Panamá. Y entonces le compra a ellos las suelas a unos precios altísimos. La empresa de Panamá gana toda esa plata y genera utilidades como un berraco, mientras que la de Colombia no. Y como en Panamá se pagan muy poquitos impuestos, todos felices. Es un gana-gana. Y esa platica en Colombia se perdió. ¿Y de cuánta platica estamos hablando? ¿Están sentados? 138.000 millones de dólares al año son los países en desarrollo. ¡Hijueputa! ¿Siguen sentados? 203.000 millones de dólares al año en total en todo el mundo. ¿Quieren seguir sentados? Con ese dinero podríamos darle educación primaria a todos los niños del mundo y reducir considerablemente el número de niños que mueren al año por hambre o por problemas de salud y terminar el hambre en el mundo. Y nos sobraría plata. Todo esto pasa sobre todo porque los países más pobres le dicen a las multinacionales: por favor, vengan, inviertan aquí que no los vamos a molestar con nada. Quiero una limonadita de coco, un whisky en las rocas, lo que quieran. No, con la ilusión de impuestos basta, tan querido tú. Pero eso es más una enfermedad que una cura. En Perú, por ejemplo, comprobaron que ese tipo de políticas habían producido más pérdidas que ganancias. Lo mismo pasó en Colombia en 2015. Un grupo de expertos le recomendó al gobierno que acabara con esos beneficios porque eran inútiles. Y el gobierno no solo no los acabó, sino que creó más. ¡Pero qué belleza, papito! Tiene sentido que las empresas paguen lo que deben. Piénsenlo. Una empresa multinacional entra al país, gasta sus recursos, contrata mano de obra local y retribuye con muy poquita plata o con ninguno. Los más fregados de entrada son los más pobres. El 55% de los países en desarrollo, es decir, esos países que están saliendo de la pobreza, tienen exenciones de impuestos e incentivos para los empresarios. ¡El puto paraíso! Ay, pero nadie debería pagar impuestos, ¿para qué? Es igual todo se lo roban. Pero el hecho de que las multinacionales no paguen nos jode a todos. Solemos pensar que como esto se trata de plata, pues esto no es un crimen. Incluso pensamos que es una genialidad y a veces hasta quisiéramos copiarla. Pero que no haya sangre no significa que no estaba mal hecho. Vea, si no hay impuestos, no tenemos con qué pagar el sistema de salud, ni cómo construir escuelas, ni cómo financiar al ejército, ni cómo construir avenidas. El problema no es solo que esta gente no pague impuestos, sino que los gobiernos suelen arrodillarse ante los grandes empresarios como si fueran dioses griegos. Hasta el punto que hoy en Colombia el 1% de los colombianos más ricos tiene el 20,5% de toda la riqueza del país. Y casi el 90% de esa plata
no pague impuestos. Chévere así, rico. Entendemos que hay países con necesidades, pero hombre, un poquito de dignidad, hágase desear. Y cuando se arrodillan y les hacen todo fácil, suavecito, pues le están dando la espalda a los más necesitados. Las empresas multinacionales tienen que pagar impuestos y no tienen que hacerlo como un favor, sino porque es su obligación. Esas empresas aprovechan los recursos naturales de estos países, emplean mano de obra nacional, se benefician de los servicios públicos, de las carreteras, de la fuerza pública y de los incentivos. Lo mínimo es que le devuelvan algo a estos países. ¿O es que acaso esperan una carta de agradecimiento? Este video fue apoyado por la FES. ¿Vieron que finalmente condenaron a Jorge Noguera por las chuzadas? El exdirector del DAS, que era mano derecha de Uribe, fue encontrado culpable por la Corte Suprema. Y la Corte le pidió a la Comisión de Acusaciones que investigue a Uribe. Ay, pero ¿por qué si él es un angelito?